Abraham, el padre de todas las naciones. La historia de Abraham, quien respondió al llamado divino con valentía y fe, a pesar de las incertidumbres y los desafíos que enfrentaba. Abraham confió en la promesa de Dios y emprendió un viaje hacia lo desconocido. La voz que resonó en su corazón, aunque no fue audible para los oídos, fue más clara y poderosa que cualquier tormenta. Las palabras del Señor marcaron el inicio de una nueva historia, una historia llena de promesas y bendiciones. Abraham, un hombre común, se convirtió en el elegido para un destino extraordinario. La promesa de ser hecho una gran nación, ser bendecido y ser una bendición para otros, fue abrumadora pero también llena de esperanza. A pesar de su edad avanzada, Abraham decidió vencer el miedo y obedecer al Señor. Partió hacia la tierra de Canaán, guiado por la promesa divina, llevando consigo a su esposa Sarai y su sobrino Lot, y a todos sus bienes. Su viaje estuvo lleno de esperanza, alimentado por la fe incipiente que tenía en Dios, aunque no podía imaginar todas las bendiciones y desafíos que encontraría en el camino. Abraham confió en que el Señor lo guiaría y lo protegería en su jornada hacia la tierra prometida. El relato del viaje hacia Canaán, la tierra prometida, es realmente cautivador. A pesar de la riqueza y promesa que esta tierra ofrecía, estaba ocupada por otros pueblos y culturas. Sin embargo, tú continuaste tu camino, llevando contigo la promesa divina y marcando cada lugar con un acto de fe y devoción, al levantar altares al Señor. Pero, como a menudo sucede, la prueba no tardó en llegar. La tierra prometida pronto se enfrentó a una severa hambruna, lo que te llevó a tomar la difícil decisión de dirigirte hacia Egipto en busca de sustento. A pesar de tus dudas y temores, recordaste la promesa del Señor de ser tu escudo y tu gran recompensa. La estancia en Egipto estuvo marcada por la disonancia entre la opulencia de los palacios y la esclavitud de muchos de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el Señor protegió a Sarai y a ti de cualquier daño, infligiendo grandes males al faraón y su gente debido a ella. Este relato nos recuerda la importancia de confiar en la promesa de Dios incluso en medio de las pruebas y los desafíos. Aunque el camino puede ser difícil y lleno de incertidumbres, la fe en Dios nos guiará y nos protegerá en nuestros viajes hacia la bendición prometida. Después de enfrentar la verdad ante el faraón y ser expulsado de Egipto junto con Sarai y todos nuestros bienes, regresamos a Canaán con una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestro Dios. Descubrimos que Él es nuestro protector, proveedor y guía infalible en tiempos de incertidumbre. Ascendimos al Nagueb con mi esposa y todos nuestros bienes, acompañados por Lot, por la bendición de Dios. Habíamos acumulado grandes riquezas en ganado, plata y oro. Continuamos nuestro viaje hacia el norte, regresando a Betel, el lugar de nuestro primer campamento entre Betel y Ahí, donde previamente había construido un altar al Señor y donde seguía invocando su nombre. Sin embargo, a medida que nuestras posesiones crecían, surgieron conflictos entre mis pastores y los de Lot, debido a la falta de espacio entre el territorio habitado por cananeos y perisitas. Para mantener la paz, propuse a Lot una solución. Le ofrecí elegir la tierra que prefería y yo me adaptaría a consecuencia. Lot optó por el fértil valle del Jordán, similar al Edén, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Decidió instalarse cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad y pecado contra el Señor. Tras tomar caminos separados, el Señor me habló nuevamente, reafirmando su promesa de bendición y multiplicación. Me aseguró que toda la tierra que veía me sería dada a mí y a mi descendencia, y que mis descendientes serían tan numerosos como el polvo de la tierra. Siguiendo la dirección divina, exploré la tierra, consciente de la promesa divina que me había sido otorgada. Después de establecer mi campamento junto al encinar de Mamre, en Hebrón, donde disfrutaba de comunión con Dios y agradecía sus guías y promesas de bendición para mí y mi descendencia, un día soleado me encontré con 3 hombres cerca de mi carpa. Sin vacilar, me apresuré hacia ellos desde la entrada de mi carpa y me incliné hasta el suelo en señal de respeto y hospitalidad, ofreciéndoles agua para lavar sus pies y descansar bajo el árbol. Les ofrecí pan para recuperar fuerzas antes de seguir su camino y sin dudarlo aceptaron mi ofrecimiento. Entonces con urgencia pedí a Sara que preparara harina y amasara tortas, mientras seleccionaba un ternero tierno y lo entregaba a un sirviente para su preparación inmediata. Servía a nuestros invitados cuajada, leche y el ternero preparado, permaneciendo a su lado bajo el árbol mientras compartían la comida. Fue en ese momento cuando me preguntaron por Sara, mi esposa, y les informé que estaba en la carpa. Uno de ellos, cuyas palabras resonaban con un peso divino, profetizó: sin falta volveré a verte el año que viene, y para entonces Sarai habrá tenido un hijo. Sara,
que escuchaba desde la entrada de la carpa, rió en su interior, incrédula ante la idea de experimentar el milagro de la maternidad en nuestra avanzada edad. Aunque inicialmente dudaba, pronto entenderíamos que la promesa divina estaba en marcha y que nuestra historia estaba a punto de dar un giro extraordinario. Después de la partida de los hombres hacia Sodoma, reflexioné sobre el propósito divino y me preparé para despedirlos. El Señor compartió conmigo sus planes, considerando si debía revelarme lo que estaba por suceder en Sodoma y Gomorra, dado que yo sería el fundador de una nación grande y bendecida, elegido para enseñar la justicia y la rectitud a mis descendientes. Ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, me acerqué al Señor abogando por la ciudad. Destruirás al justo junto con el culpable. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás de todos modos? El Señor prometió que perdonaría la ciudad por los 50 justos. Mi preocupación por la justicia me llevó a interceder más, reduciendo el número de justos necesarios para evitar la destrucción de la ciudad hasta llegar a 10. El Señor, en su misericordia, accedió a no destruirla si encontraba esos 10 justos. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma esa tarde, mi sobrino Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos, mostrando respeto e inclinándose hasta el suelo. Les rogó: por favor, vengan a la casa de su siervo para pasar la noche. Pueden lavarse los pies y por la mañana seguir su camino. Aunque inicialmente reacios a pasar la noche en la plaza, Lot insistió tanto que finalmente aceptaron su hospitalidad y se dirigieron a su casa. Mientras tanto, en mi corazón, oraba fervientemente por la protección y el perdón de la ciudad, consciente de que cada alma que se salvase sería una victoria para la justicia y la bondad divina. En ese lugar, Lot preparó una comida para los ángeles y cocinó galletas sin levadura que compartieron juntos. Mientras disfrutaban de la comida, la tranquilidad fue interrumpida por la llegada de los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el anciano, quienes rodearon la casa exigiendo que Lot les entregara a los recién llegados para abusar de ellos. Lot salió valientemente para enfrentarlos, cerrando la puerta detrás de sí, y les rogó que no cometieran tal vileza. En un acto desesperado por proteger a sus invitados, incluso ofreció a sus 2 hijas vírgenes en lugar de permitirles dañar a los huéspedes. Sin embargo, la turba rechazó su oferta y lo amenazó con tratarlo peor que a los otros. En ese momento crítico, cuando los agresores intentaban forzar la entrada, los ángeles intervinieron, salvando a Lot y cegando a los agresores para que no pudieran encontrar la puerta. Después de esta intervención divina, los ángeles revelaron a Lot el propósito de su visita: la inminente destrucción de Sodoma debido a su gran maldad. Urgieron a Lot a reunir a su familia y abandonar la ciudad sin demora. A pesar de los esfuerzos de Lot por advertir a sus yernos, no fueron tomados en serio. Al amanecer, los ángeles, por misericordia del Señor, tomaron a Lot, su esposa e hijas de la mano y los llevaron fuera de la ciudad, instándolos a huir hacia las montañas sin mirar atrás. Aunque Lot temía ir tan lejos, solicitó refugio en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, a lo que los ángeles accedieron, permitiendo que Lot y su familia se refugiaran allí. Cuando el sol se levantó sobre Zoar, el Señor cumplió su palabra y destruyó Sodoma y Gomorra con azufre y fuego desde el cielo. En medio de la destrucción, la esposa de Lot, desobedeciendo el mandato de no mirar atrás, se convirtió en una columna de sal, una advertencia trágica de las consecuencias de la desobediencia divina. Al día siguiente, mientras se dirigía de regreso al sitio donde había estado ante el Señor, contemplé con horror cómo el humo de la destrucción se elevaba desde el suelo, recordándome la severidad del juicio divino que había caído sobre Sodoma y Gomorra. A pesar de la desolación que presencié, también reconocí la fidelidad del Señor al recordar su promesa hacia mí y al salvar a Lot como testimonio de su justicia y misericordia divinas. Aquellos eventos dolorosos sirvieron como un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la importancia de obedecer a Dios en todas las circunstancias. Después de esa experiencia impactante, decidí trasladarme a la zona de Negev con la intención de llevar a Sará al palacio del rey. Sin embargo, la intervención de Dios fue aún más impresionante esa misma noche, cuando se le apareció en sueños a Abimelech, el rey de esa región, para advertirle sobre el grave error que estaba a punto de cometer al tomar a Sará como esposa, sin saber que ella era mi esposa. Abimelech, sorprendido y temeroso por el sueño, defendió su inocencia ante Dios, argumentando que había actuado de buena fe basándose en la información que tanto Sará como yo le habíamos dado. En su misericordia, Dios respondió a Abimelech, reconociendo su inocencia, pero también advirtiéndole del peligro de su acción. Ordenó que devolviera a Sará a mi cuidado y le aseguró que yo, como profeta, intercedería por él para que no enfrentara consecuencias mortales. Abimelech, consciente de la gravedad de la situación, convocó a sus servidores y les relató lo sucedido, causando gran temor entre ellos. Luego, con angustia, me confrontó, cuestionando mi comportamiento y expresando su preocupación por el grave riesgo en el que había colocado a él y a su reino al no revelar la verdad sobre Sará desde el principio. Después de explicar mi situación a Abimelech, quien demostró comprensión y generosidad al devolverme a Sará y compensarnos por el malentendido con valiosos regalos y ofrecimientos, me sentí
aliviado y agradecido por su amabilidad. Su gesto de buena voluntad no solo restauró nuestra tranquilidad, sino que también fortaleció nuestra fe en la providencia divina, que vela por nosotros incluso en medio de los desafíos. Con el corazón lleno de gratitud, dirigí mis oraciones hacia Dios en intersección por Abimelech, su familia y sus siervos, deseando que la esterilidad que había caído sobre su casa fuera levantada. Con humildad y fervor supliqué a Dios que permitiera que la bendición de la descendencia volviera a su hogar, reconociendo su poder y misericordia para transformar incluso las situaciones más difíciles. Con asombro presencié cómo Dios respondió a mi súplica, sanando milagrosamente a todas las mujeres en la casa de Abimelech y restaurando su capacidad para concebir hijos, una muestra palpable de su gracia redentora y su amor incondicional por su creación. La llegada milagrosa de nuestro hijo Isaac fue la culminación de la promesa divina que había sido anunciada mucho tiempo atrás. Su nacimiento fue un testimonio vivo del poder sobrenatural de Dios y su fidelidad incuestionable hacia aquellos que lo obedecen y confían en él. Al nombrar a nuestro hijo Isaac, reconocimos la guía divina en cada paso de nuestro viaje, ofreciendo fielmente sus mandatos y confiando en su plan perfecto para nuestras vidas. El acto de circuncidar a Isaac a los 8 días de su nacimiento no solo fue un cumplimiento de las instrucciones divinas, sino también un símbolo tangible de nuestra alianza con Dios y nuestra devoción a seguir sus caminos. A pesar de mi avanzada edad de 100 años en ese momento, el nacimiento de Isaac fue un recordatorio vivo de la capacidad de Dios para hacer lo imposible posible y cumplir sus promesas más allá de toda expectativa humana. La alegría desbordante de Sara al dar a luz a Isaac reflejaba el asombro y la gratitud que sentíamos en nuestros corazones ante el cumplimiento de la promesa divina. Su risa resonó con la promesa de Dios manifestada en nuestras vidas, y su testimonio de gozo fue compartido por todos aquellos que presenciaron el milagro divino que había tenido lugar en nuestra familia. A medida que Isaac crecía y se fortalecía, nuestra casa rebosaba de alegría y gratitud por la bendición de tener un hijo en nuestra vejez. El día en que Isaac fue destetado, marcamos este hito con un gran banquete, simbolizando el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas como padres. Sin embargo, en medio de nuestra felicidad, surgió un conflicto que ensombreció nuestra familia. Sara, en un momento de angustia, observó a Ismael, el hijo que Agar había dado a luz, burlándose de Isaac. Esto llenó su corazón de preocupación y temor por el futuro de Isaac y la herencia que le correspondía. Con gran pesar, Sara me pidió que expulsara a Agar y a Ismael, asegurándose de que Isaac no compartiera su herencia con el hijo de la esclava. Aunque esta petición me causó un profundo dolor, sabía que debía confiar en la promesa de Dios. Dios, en su sabiduría infinita, me consoló, asegurándome que la descendencia de Isaac sería reconocida como la línea de mi herencia. Aunque el destino de Ismael parecía incierto, Dios prometió que también haría de él una gran nación, ya que era descendiente mío. Con el corazón lleno de tristeza, pero confiando en la promesa divina, preparé a Agar y a Ismael para su partida, asegurándoles provisiones para su viaje. Aunque la separación fue dolorosa, confiamos en la providencia de Dios para guiar a Ismael y a Agar en su camino. En su hora más oscura, Dios intervino para brindarles protección y asegurarles un futuro. Ismael creció en el desierto, convirtiéndose en un hábil arquero, y su madre aseguró su futuro al casarlos con una mujer egipcia. Mientras tanto, las relaciones con Abimelech, el rey de Gerar, y Ficol, el jefe de su ejército, se fortalecieron. Reconociendo la bendición de Dios sobre mi vida, buscaron establecer una alianza de lealtad mutua. A pesar de algunos desacuerdos, logramos resolver nuestras diferencias y sellar nuestra alianza por un pacto de Berseba, que significa pozo del juramento, demostrando nuestra determinación de mantener la paz y la cooperación entre nuestros pueblos. Después de esos eventos significativos en mi vida, un día Dios decidió ponerme a prueba. Abraham me llamó. Aquí estoy, respondí, siempre listo para escuchar su voz. Fue entonces cuando él me dio una instrucción que haría temblar el corazón de cualquier padre. Toma a tu hijo único, a Isaac, a quien amas tanto, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto en la montaña que yo te indicaré. No puedo comenzar a describir la tormenta de emociones que me invadió en ese momento. Sin embargo, con fe inquebrantables a Dios, me levanté temprano al día siguiente, preparé a mi asno y junto con 2 de mis servidores y mi amado hijo Isaac, partimos. Corté la leña para el sacrificio y nos dirigimos hacia el lugar que Dios había señalado. Al tercer día de nuestro viaje, desde lejos, pude ver el destino al que debíamos llegar. Le dije a mis servidores que esperaran con el asno mientras Isaac y yo continuábamos. Vamos a adorar y luego volveremos, les aseguré, aunque mi corazón estaba quebrantado. Coloqué a Isaac sobre el altar y estiré mi mano para tomar el cuchillo y cumplir con lo que se me había ordenado. Fue entonces cuando una voz del cielo me detuvo. Abraham, Abraham, era el ángel del Señor llamándome. Aquí estoy,
respondí. El ángel me instruyó a que no hiciera daño al muchacho, demostrando que mi temor a Dios era genuino al no haberle negado a mi hijo único. Y vi un carnero atrapado por los cuernos en una zarza. Lo tomé y le ofrecí en holocausto en lugar de mi hijo. Aquel lugar lo llamé El Señor proveerá, una afirmación que se convirtió en un testimonio de la provisión y fidelidad de Dios. El ángel del Señor me bendijo por segunda vez desde el cielo, prometiendo que mis servidores y yo volviéramos a Berseba, donde continué viviendo, reflexionando sobre la profunda lección de fe y obediencia que Dios me había enseñado en las montañas de Moria. Sara, mi amada esposa, vivió 127 años. Su muerte en Kiriat Arb, hoy conocida como Hebrón, en la tierra de Canaán, me dejó sumido en un profundo dolor. La lloré y estuve de duelo, sintiendo el vacío que su partida dejó en mi vida. Tras retirarme del lugar de su fallecimiento, me dirigí a los descendientes de Het. Me encontraba entre ellos como un extranjero, sin una parcela de tierra que pudiera llamar mía. Les dije, aunque soy apenas un extranjero residente entre vosotros, os ruego me concedáis en propiedad un sepulcro para enterrar a mi esposa. Quería adquirirla a su justo precio para establecer un sepulcro familiar entre ellos. Efrón, presente en la reunión, ofreció generosamente tanto el campo como la caverna ante todos los presentes, diciendo, te la doy en presencia de mis conciudadanos, entierra a tu esposa. Así, el campo de Efrón en Macpela, junto con la caverna y todo lo que contenía, pasó a ser de mi propiedad, adquirido formalmente ante los líderes de la comunidad. En ese lugar, enterré a Sara, marcando el campo de Macpela frente a Manré y Canaán como sepulcro familiar. Esta adquisición entre los descendientes de Het aseguró un lugar de descanso para mi familia por generaciones, un testimonio duradero de mi vida entre ellos y mi compromiso con la tierra prometida por Dios. Después del fallecimiento de Sara, mi corazón encontró consuelo y compañía en Keatura, una mujer con la que me uní en matrimonio. Con ella fue bendecido con más hijos, Sinram, Yoksam, Medan, Madián, Isaac, Isbac y Suhag, ampliando así la familia que Dios me había prometido. Yoksam, uno de mis hijos, se convirtió en padre de Seba y Dan, continuando así el linaje que el Señor había prometido que sería tan numeroso como las estrellas del cielo. A mi hijo Isaac, fruto de la promesa que recibí con Sara, le legué todos mis bienes, cumpliendo fielmente con lo que Dios había establecido. Viví 175 años, una vida marcada por desafíos y bendiciones, moldeada por mi relación con Dios y mi fidelidad a sus mandatos. Cuando llegó el momento, morí en paz, satisfecho con la vida que había vivido, y me reuní con mis antepasados dejando un legado de fe y obediencia. Mis hijos Isaac e Ismael, a pesar de sus diferencias y distancias, se unieron para sepultarme en la caverna de Macpelá, el lugar que había adquirido como sepulcro familiar. Espero que mi relato inspire a generaciones futuras a confiar en Dios y seguir sus caminos, tal como lo hice yo. Si este relato te ha impactado, te invito a escuchar la historia de mi nieto Jacob, quien se convertiría en el padre de las 12 tribus de Israel. Haz clic en el video para descubrir más, y si aún no está disponible, asegúrate de suscribirte a este canal para recibir notificaciones cuando lo esté. No te lo puedes perder.